tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. Hola, bienvenidos al podcast Blanco de la Nueva Ultraderecha. Me llamo Manuel. Gracias a todos por estar con nosotros aquí. En el programa anterior hablé un poco acerca de el libro de Agustín Laje, en el que critica a grupos feministas, especialmente el grupo La Revuelta de Neuquén, Argentina. Hoy voy a hablar acerca de su crítica de otros grupos, específicamente uno que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Pero voy a hablar de otros también. Y me voy a ir por las ramas, porque está fascinante el tema este y me interesa muchísimo. Lo que voy a hablar, por ejemplo, hoy es de que el aborto sí es bíblico, para los que dicen que no, o que el aborto va en contra de la Biblia. Todo lo contrario. Lamento decirles y decepcionarlos. Pero todo esto está aquí. Bueno, acerca del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, Laje agrega: su nombre contiene desde el vamos dos grandes falacias. La primera es que el mentado derecho a decidir queda incompleto sin hacer explícito a decidir qué. No es igual por el derecho a decidir quiénes serán nuestros representantes políticos o decidir qué tipo de educación recibir. Pero nada, que decidir matar a una persona en gestación. Y es que los derechos de uno acaban donde empiezan los del otro. Exacto, Gusti. El derecho del feto se acaba donde empieza el derecho de la mujer. Como mencioné en un programa anterior, nadie tiene derecho a vivir en mi casa sin mi permiso. Y si encuentro a alguien ahí, en muchos países es legal defenderme a la fuerza, incluyendo la fuerza letal. Ahora, si el que alguien esté en mi casa sin permiso puede llevar a semejante escalamiento y es aceptado socialmente, ¿cuánto menos debería ser aceptado que alguien viva dentro de mi cuerpo sin mi permiso? Aparte, Laje sabe exactamente a qué tipo de decidir se refiere el grupo. Si vas a la página web de ellos, hay 2 páginas en las que hablan acerca de eso. No hace falta hacerse el boludo, ¿no? Y pensar que anotó algún tipo de gol con esto. De nuevo, un buen editor habría sido tan importante y habría ayudado tanto a este libro. El Gusti entonces pasa a usar la Biblia para desmentir a estas católicas tan ridículas. Aunque por supuesto, él no se mete con la iglesia, ¿no? Él no es católico. Aunque en el libro defiende constantemente a los católicos, pero no se mete con los evangélicos a favor de la elección o con las de cualquier otra religión, solo con los católicos. Pero como decía, Laje incluye todo un sermón doctrinal sobre por qué el aborto desde el punto de vista religioso, católico, es malo. Estas mujeres no solo van a contrapelo de la doctrina católica más fundamental, sino que incluso sus objetivos nucleares apuntan directamente al fomento de la violación de uno de los más importantes mandamientos del Dios cristiano: no matarás. Si más razones nos hacen falta, la Biblia se enseña que lo que hay en el seno de una madre embarazada es un ser humano. Salmos 139, 13, 15, Jeremías 1:5, Lucas 1:13, Mateo 1:21. Además, la Biblia condena el homicidio directo de los inocentes. Éxodo 23:7, Deuteronomio 27:25, Mateo 18:10 y 14. ¿Qué más inocente que un niño o una niña que todavía se encuentra en el vientre materno? Y podemos seguir agregando razones. Para los católicos, un hijo es parte del plan de Dios. Y aquel es enviado por él a la tierra. De modo que interrumpir la vida de este hijo enviado por Dios es interrumpir los planes del mismo Dios. Primero que nada, porque la Iglesia Católica siempre haya enseñado algo, no quiere decir que eso esté escrito en piedra. Además, muchas de esas doctrinas han sido decididas por comités que interpretaron diferentes partes de la Biblia de diferente manera. Por eso la protesta, por eso en la época temprana del cristianismo, incluso en la época de Jesús, muchos se separaron, bueno, no de Jesús, pero de los apóstoles, se separaron por interpretaciones diferentes de las enseñanzas. Entonces, no es tan claro. Y si la Biblia fuera tan clara, no existirían tantas iglesias que creen cosas tan diferentes basándose en el mismo libro. Si Dios realmente quisiera enseñar las cosas de una cierta manera, Él las dejaría en claro.
Pero ni siquiera los católicos la tienen en claro, y por eso la mayoría de los católicos hacen lo que se le canta a las pelotas en lo que respecta al control de natalidad. Muy pocos siguen lo que dice el Papa y todos creen que se va a salvar, entonces no sé. Pero bueno, estábamos aquí. Desde su comienzo la iglesia ha cambiado muchísimo, aunque si se le preguntara a un católico fiel, te van a decir que la iglesia no cambia, sino que evoluciona en su entendimiento de ciertos conceptos, como el extra ecclesiam nulla salus, o no hay salvación fuera de la iglesia. Está el cambio doctrinal elemental en la creencia de la Trinidad durante el Concilio de Nicea, promoviendo a Jesús al estatus de Dios. Está la infalibilidad papal, etc. Uno de esos temas que han cambiado es el control de la natalidad. Los padres de la iglesia decían que si una pareja tenía sexo sin procrear, no estaban realmente casados, porque era algo tan abominable. Mientras que hoy la iglesia acepta lo que ellos llaman la planificación familiar neutral, que no es más que el método de ritmo o tener sexo cuando la mujer es menos fértil. Si algo tan importante como esto ha cambiado o evolucionado, el tema del aborto también puede cambiar. Estas mujeres se consideran católicas, creen en Dios, la Biblia, toda esa bocha, pero creen que el aborto es moral y que la iglesia debería aceptarlo. Decir que estas mujeres no son católicas porque no concuerdan con ese concepto en particular es la falacia conocida como ningún escocés verdadero, la que sigue la forma del siguiente silogismo. Ningún escocés pone azúcar en la avena del desayuno, pero mi tío Angus, que es escocés, le gusta hacerlo. Ah, sí, pero ningún escocés auténtico pone azúcar en su avena. De la misma manera podríamos decir, ningún católico cree que el aborto es moral, pero estas mujeres son católicas y creen que el aborto es moral. Ah, pero ningún católico verdadero cree en el aborto. Laje, que no es católico, nos está diciendo que es un verdadero católico. Interesante, ¿no? Tal vez piensen que no vale la pena corregir el uso incorrecto de las escrituras por parte del Laje, porque si la Biblia condenara el aborto sería completamente irrelevante para una persona normal, ya que la Biblia también pide la muerte para los niños desobedientes y para las mujeres adúlteras, aunque no para los hombres adúlteros, quienes pueden llegar a ser profetas aun si hacen matar al esposo de la mujer que uno se quiere coger. Pero este es un argumento religioso, así que vamos nomás. Además que, acá esta es la parte que dije yo que me voy a ir por las ramas. A mí me fascina el tema este de la religión. Tuve un programa sobre religión por 9 años, así que discúlpenme si les hablo por unos minutitos acerca de esto. Según Laje, las siguientes escrituras argumentan que el ser en el vientre de la madre es un humano. Salmo 139, 13, 15. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Bueno, obviamente que las personas vienen del vientre de su madre, pero esto no dice que un feto sea un humano. Las leyes abortivas permiten el aborto hasta cierto tiempo, porque después de eso el feto es viable y es una persona humana. Entonces, demóstrame eso, Laje. Pero no, él me sale con esto. Próxima. Jeremías 1:5. Antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. De nuevo, no dice que el feto sea un humano, sino que fue formado en el vientre. Los bebés son formados en el vientre, Laje, y todos sabemos eso. Pero eso no quiere decir que un huevo fertilizado sea una persona. La escritura no dice eso. E interpretarlo de esa manera es poner palabras en la boca de Jeremías. De hecho, dudo mucho que los hebreos de la Edad de Bronce entendieran cómo funcionaba la gestación humana, y de hecho tenemos evidencia de que no lo sabían, y vamos a hablar de eso en unos minutos. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Esta parte ni siquiera habla del vientre. Simplemente dice: la mujer tendrá un hijo. Sí sabemos, Laje, los bebés vienen de las mujeres, sí sabemos eso. Bueno, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De nuevo, ¿de qué mierda está hablando? Por favor. A esta altura parece que el Laje está incluyendo todas las escrituras que hablan de tener bebé. Tenga que ver con los fetos o no. No entiendo qué piensa que prueba esto, pero bueno. Las escrituras que siguen condenan el asesinato de los inocentes, lo que para él es lo mismo que tener un aborto. Pero en realidad no prueban que el aborto sea asesinato.
él cita Lucas 18, 10 al 14, por ejemplo, que ni siquiera habla del asesinato. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Primero, habla de menospreciar. Eso no es asesinar. Segundo, habla de perderse. Claramente, y todos los comentarios bíblicos que he encontrado dicen lo que pensé que iban a decir. Perderse en el contexto religioso significa irse de la religión, perder la fe, por ejemplo, hacerse pagano. Pero esto no habla de matar ni de asesinar ni nada de eso. O sea, si le meó fuera el tarro en las primeras escrituras, en esta le cagó fuera el baño. No solo las escrituras no condenan el aborto, sino que parece recomendarla en ciertas circunstancias. Por ejemplo, número 5 recomienda qué hacer con la mujer sospechada de ser infiel. Se la llevará al sacerdote, quien le dará una pócima mágica, y si la mujer fue infiel, perderá el bebé. La Reina Valera dice, su vientre se hinchará y caerá su muslo. Muslo. En la época del Antiguo Testamento se pensaba que el muslo era parte del proceso de la procreación. De nuevo, no sabían un carajo cómo funcionaba la cosa. La versión de la palabra aclara la cosa, ya que dice su vientre se hinchará, se malogrará su criatura. La traducción a otros idiomas también aclara el tema. La nueva versión internacional en inglés, por ejemplo, dice her womb will miscarriage, o su vientre abortará naturalmente. En otras palabras, si la mujer había sido infiel, el sacerdote podía hacer que abortara. El sacerdote. O sea que, según esto, el sacerdote era la versión más temprana de Planned Parenthood. No sé, me pregunto yo si George Soros ya les habrá dado dinero en esa época, ¿no? Capaz. Deuteronomio 18 dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito el fruto de tu vientre. Y dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiara tu enemigo. O sea, estos son bebés que ya salieron del vientre. Medio salvaje la cosa, ¿no? Mucho menos de hablar de fetos. O sea, describe el destino de los idólatras cuyos bebés serán abortados del vientre por el mismo Dios. En una oración dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dale matriz que aborte y pechos enjutos. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. El capítulo 13 de Osea, por su parte, describe lo que pasará con quienes se rebelan contra Dios. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. Este es el castigo para los idólatras y los que se rebelaron contra Dios. Matar a las criaturas en el vientre de las madres. Aborto. Por su parte, Dios mató a todos los bebés, fetos y huevos fertilizados durante el diluvio. ¿Qué culpa tenían esos bebés? Todos esos gatitos, todos esos cachorritos. Ninguna. Sin embargo, cometió genocidio contra todos. Hablemos de genocidio. Eso fue un genocidio. Si hubiera sucedido, pero... El ser más perfecto y amoroso del universo fue, según la Biblia, en la historia. Finalmente, la Biblia condena más de 60 crímenes, pero el aborto no se menciona ni una sola vez. Hasta los niños que se portan mal tienen que ser apedreados. ¿El aborto? No. Y si piensan que abortar es asesinar, eso nunca es descrito en la Biblia. De hecho, lo contrario sí. Éxodo 21 dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, ¿cómo se puede abortar sin haber muerte si eso es un humano, un bebé en el vientre de la madre? Explícame, Elaje, ¿cómo se explica eso? Pero bueno, dice, y si ésta abortare pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgarán los jueces. O sea, si alguien mata a la criatura en el vientre de la madre, no se considera asesinato, sino una pérdida de un bien. Por lo que el padre, es como romperle un jarrón o el auto, lo que sea. Por lo que el padre, no la madre, debe ser compensado monetariamente. La escritura pasa a aclarar aún más que el aborto no es un asesinato cuando dice que si la madre muere en la pelea, el asesino debe pagar con su vida. Ojo por ojo, diente por diente. Si el bebé muere, hay que pagarle dinero. Si la madre muere, hay que pagar con la vida.
claramente el bebé, el feto, el bebé, lo que sea, la criatura en el vientre de la madre, no es considerado una vida en la Biblia. Más claro no se puede ser. Laje sigue entonces mintiendo sobre otras organizaciones feministas, diciendo que promueven el aborto gracias a los millones donados por Planned Parenthood. Pero esto se merece su propio programa, ¿no? El Planned Parenthood, porque es un tema grande y complejo y riquísimo. De hecho, tal vez lo convierta en un segmento regular del programa. Dice repetidamente que todas estas organizaciones son marxistas, como si fuera un insulto implícito, una mala palabra, pero no encuentro grupos de grupos feministas que digan que son marxistas, sí que creen en cosas que dijo Marx, que les parecen bien, que las apoyan. Conozco un grupo que dice que es ser marxista, pero que todos son marxistas, no. ¿Y si lo fueran? ¿Y qué? No da referencias, no da links, no da fuentes, no da libros, diario, publicaciones, nada. Solo lo dice, son todos marxistas, así que tenemos que tomar su palabra como escritura. También las llama violentas, lo cual agregado a las pintadas que estropean las paredes públicas, las pinta como salvajes descontroladas a todas. En otro intento de hacerlas quedar mal, comparándolas con los santos católicos tan buenos y beatos, de los que él obviamente no forma parte, a pesar de que se la pasa yendo de un lado a otro financiado por curas, de que la mitad de sus videos de conferencias son en iglesias católicas, etc., Laje nos cuenta la siguiente conmovedora historia. Un grupo de católicos que se pararon frente a una iglesia y agarrados de las manos rezaban el rosario, fueron agredidos por las militantes feministas que les arrojaban cosas. Les pintaban sus cuerpos, los escupían e insultaban mientras estos, sin responder a las agresiones, continuaban rezando. ¡Cuánta beatitud!, ¿no? Continuaban rezando mientras eran escupidos. El problema es que cuando uno va al enlace ofrecido por el Gusti, el artículo no menciona que estas personas hayan sido escupidas, pintadas, atacadas, ni nada por el estilo. Un video en el artículo incluso aclara: no hubo heridos ni fue necesaria la intervención policial. El video, por su parte, es muy revelador. Allí se puede ver que las feministas estaban cantando, mientras que los santos católicos venían a empujarlas, a quitarles sus cosas a la fuerza, a tironearlas, a insultarlas, etc. Lo que podría considerarse más ofensivo por parte de las feministas es cuando una trató de quemar una bandera papal, lo cual es su derecho. La bandera papal no es una Biblia, no es... qué sé yo, un santo. Aunque esas cosas también son imágenes, ¿verdad? Son cosas que no son lo mismo que Dios. Entonces, si uno quema una Biblia, ¿qué importa? O sea, me voy al infierno, pero déjame vivir, no me voy a la cárcel por eso. Bueno, estas mujeres quemaron un pedazo de trapo, la bandera papal, y les pareció tan horrible esto a los católicos que uno vino y se la sacó a la fuerza. Yo entiendo, te ofende, ¿verdad? Pero lo que hizo el tipo ese es robo. Además que es, como digo, idolatría. Además de ello, los católicos... Pero bueno, ¿desde cuándo los católicos no han sido idólatras, verdad? Dios es uno de los más menos mencionados en la religión católica. Así que, ¿qué importa? Además de ello, los católicos tenían banderas negras con una calavera y la frase religión o muerte, una bandera utilizada por fascistas ultrarreligiosos en diferentes partes del país. Y qué curioso, ¿no? Que no mencione eso. Lo de los nazis en la manifestación, no, él ignora eso completamente, a pesar de que se ve muy bien claro en ese video que ni siquiera es tan largo. Más adelante el Gusti dice, las feministas terminaron quemando una imagen de la Virgen María mientras mantenían relaciones sexuales entre ellas frente al templo. ¡Carajo! Lamentablemente, el enlace que da a un diario ya no existe. Y buscando sobre el tema, no encontró nada. La única referencia que hay en Google a mujeres teniendo relaciones sexuales frente a una virgen que se está quemando es al libro de Laje. Me parece poco serio esto, no sé. Esto debería haber sido noticia mundial y sin embargo no hay nada. Otro altercado al que se refiere incluye a un grupo de feministas que le pintaron bigotes de Hitler y les dibujaron esvásticas en la camisa a los contramanifestantes. O sea, además de tener que lavarse la cara cuando vuelvan a la casa y comprarse otra camisa, el daño fue inexistente.
No es que los cortaron, rompieron algo, no, les pintaron, pues, toma. Así que tal vez Laje puede dejar de llorar y enfocarse en cómo estas mujeres están siendo violentadas, asesinadas, muriendo a causa de que no podían abortar cuando sus vidas estaban en peligro, etc. Pero no, enfoquémonos en las pintadas, eso es obviamente mucho peor. El colmo de la caradurez viene en el próximo párrafo cuando afirma: en Córdoba, en el 2007, exactamente lo mismo. Piedrazos contra personas que rezaban en la catedral, pintadas e incluso se arrojó botellas con orina humana y otros desechos contra los católicos. El video que da de referencia no muestra ni menciona ni una sola vez que las feministas salvajes hayan tirado botellas con orina humana y otros desechos. Pero entiendo, Laje nunca pensó que alguien iba a revisar sus referencias, sino que pensó que, como está escrito en un libro, y él se tomó la molestia de poner un link, la gente automáticamente le va a creer. En otro caso, en el que los policías se quejaron de que les tiraron caca, Laje cita a los policías del artículo. Después hubo algunas que hicieron sus necesidades ahí donde estábamos nosotros y tiraron materia fecal al personal policial. Qué sé yo, puede ser. Pero cuando uno adentra más en el caso, se da cuenta que los policías estaban tratando de justificar el hecho de que les tiraron gases lacrimógenos y balas de goma a las manifestantes. Mientras que el artículo muestra a una mujer siendo arrastrada de los pelos por la policía. El artículo del diario Clarín, de donde el artículo del Laje saca su información, aclara cosas que él ignora, ya sea por vagancia o porque le resulta inconveniente. Y dice: todo comenzó minutos después de las 22, cuando una de las columnas que participaba de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres decidió desviar su recorrido y emprender un escrache contra la Catedral de Mar del Plata y a favor del aborto. Una vez allí, los manifestantes, hombres y mujeres, integrantes del Partido Revolucionario Marxista-Leninista, PRML, y la agrupación Hijos, entre otros, se enfrentaron con un grupo encabezado por el dirigente Carlos Pampillón, líder del movimiento ultranacionalista Foro Nacional Patriótico, o FONAPA, un sector que suele apoyar a los militares procesados por delitos de lesa humanidad y que es conocido por sus posiciones racistas y antisemitas. O sea, él ignoró que las feministas estaban literalmente peleando con nazis. Además, me resulta muy curioso porque él ignora eso, siendo que estos nazis defienden a los militares procesados. ¿Quién más defiende a los milicos en la época de la dictadura argentina? El grupo liderado por Pampillón se autoconvocó con el fin de defender a la iglesia. Claro, los nazis defendiendo a la iglesia católica, está bien. Y tomó posición del lado de adentro del templo y sobre la escalinata. Reja de por medio quedaron los manifestantes que habían participado de la marcha contra los femicidios. La tensión aumentó cuando los activistas del PRML y la agrupación Hijos arrojaron bengalas, mientras que a ellos les tiraron balas de goma. Diferente, ¿no? Y gases lacrimógenos. Bengalas, botellas y bolsas de basura contra el grupo de Pampillón. Pero todo se desmadró cuando un tramo de la reja que separaba a los manifestantes cedió y en medio de insultos y piedrazos los dos bandos se trenzaron a golpe. ¡Los dos bandos! Sin embargo, los policías, ¿a quiénes atacaron? A las feministas y dejaron a los nazis en paz. Y por supuesto, Laje ni siquiera menciona que hubieron nazis. No, solamente mujeres descontroladas que tiraban caca contra la policía. Nada más, está bien. ¿Y por qué Laje sigue intentando esconder su afección por los nazis? Más sobre esto en futuros programas. Y por supuesto, no lo van a poder creer. Podría seguir, pero ya vemos que lo único que hace el coso este es decir medias verdades, inventar cosas, descontextualizar tantas otras y demonizar a un grupo que está siendo oprimido por nenes privilegiados como él, quien todavía es seguro que ni se lava sus propios calzoncillos, sino que se los hace lavar a la mami. Porque, de otro modo, sería una gran indignidad para el gran filósofo cordobés. Que no sea maleducado.